El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, la historia del mundo, y el tema que vamos a ver hoy es sobre la invasión bárbara y la disolución del Imperio Romano. Primero, las invasiones bárbaras y la disolución del Imperio Romano. Bueno, para comenzar necesitamos comprender algunas palabras, por ejemplo la palabra invasión, que significa entrar por la fuerza en un lugar para ocuparlo, y la palabra disolución, que significa deshacer la fuerza de unidad de un grupo, destruir o hacer que desaparezca una cosa. En este caso, las invasiones bárbaras se refieren a que un grupo que se les llama bárbaros entraron a la fuerza y derrotaron o destruyeron al Imperio Romano. Bueno, vamos a comenzar con el Imperio Romano. Tenemos aquí el mapa de, de todo lo que llegó a abarcar el Imperio Romano. El Imperio Romano llegó a dominar territorios que hoy abarcan cerca de 40 países de Europa, Asia y África. Esto fue posible gracias a un gran ejército. El ejército era encargado de vigilar, defender sus territorios, así como fronteras y conquistar nuevos pueblos. Con el paso de tiempo, Roma fue perdiendo poder y el ejército disminuyó su disciplina, ya que había muchos jefes militares muy ambiciosos que peleaban entre sí. Durante el siglo III, es decir, del año 200, del siglo III, del año 200 al 300. Pueblos guerreros de Europa, Asia y África. Am, bueno, los pueblos bárbaros empezaron a penetrar en el imperio, es decir, comenzaron a entrar. Ellos venían del norte de Europa, venían también de Asia y también de África. Los romanos a estos pueblos les llamaban bárbaros porque entraban a la fuerza, entraban con mucha violencia y el Imperio Romano intentó detener este avance en varias ocasiones. Los pueblos bárbaros irrumpían por la fuerza, es decir, invadían. Y otras veces entraban mediante acuerdos. ¿A qué me refiero? Que el emperador les otorgaba tierras a cambio de integrarse al ejército, pero siempre y cuando respetaran las leyes del imperio. Las invasiones se hicieron cada vez más frecuentes, por lo que en el año 3905 después de Cristo, este emperador decidió reforzar sus tácticas de defensa, por lo que dividió al imperio en dos imperios, el imperio del oriente y el imperio romano del occidente. Y como podemos ver en este mapa, pues, se pueden ver los diferentes imperios bárbaros que atacaban desde el norte. Eh, pues a pesar de todo eso, los pueblos romanos siguieron padeciendo muchos problemas. Tenían dificultades económicas, un ejército débil y ambicioso, por lo que en el año 476 después de Cristo los pueblos bárbaros lograron derrotar al imperio romano de Rómulo Augusto, que era el imperio romano de Occidente. Este hecho marcó, este hecho marcó el final de la antigüedad y dio el inicio de la Edad Media. Aquí podemos observar en el mapa del Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano del Occidente cómo eh, bueno, cómo el emperador que dividió el imperio en dos, en un inicio en lo controlado, pero después del tiempo decidió entregárselo a sus hijos. Sin embargo, los grupos bárbaros, al derrotar a este imperio romano del occidente en el año 476 y marcar el inicio de una nueva etapa en la historia de la humanidad, ahora vemos cómo fue que nacieron reinos bárbaros. Hablando de estos grupos invasores, se formaron pues reinos. Um, A continuación, veremos esta historia. ¿Quiénes eran los pueblos bárbaros? Bueno, existían diferentes grupos. Estaban los celtas, los germanos, los eslavos, los árabes, bereberes y tártaros. Pero uno de estos grupos fue el más poderoso. Fue el de los germanos. Y era el más numeroso, el que tenía más gente. Había muchos grupos bárbaros, pero el más numeroso eran los germanos. El grupo de los germanos estaba compuesto por varios pueblos: visigodos, ostrogodos, vándalos, lombardos. Imagina que todos estos pueblos
formaban un grupo y este grupo era el grupo de los bárbaros. Si este grupo bárbaro fue llamado los germanos, todos ellos, los visigodos, ostrogodos, vándalos, lombardos, anglos, francos y sajones, todos estos pueblitos formaban el grupo de los germanos. Estos pueblos tenían sus propias costumbres, tradiciones, idiomas, juegos, comida y hasta chismes. Al momento que se relacionan con los romanos, logran fusionarse. Sus culturas se fusionan y surgen nuevas costumbres, nuevas formas de organizarse y nueva cultura, como las lenguas romances, es decir, todas las culturas. Toda la cultura, las tradiciones, las formas de pensar de los romanos como de los germanos, que era compuesto por todos los pueblitos que te mencioné, se fusionan y logran una nueva cultura, y algo que logran crear son las lenguas romances. Estas lenguas romances son el español, el portugués, el francés y el italiano, y se le llaman romances porque su origen está con los romanos y también con la fusión que hubo con los germanos. Estas lenguas romances se llaman así porque provienen de los romanos. Como lo oyes bien, el español que nosotros hablamos nació de esta combinación de lenguas de los romanos y los bárbaros. El tiempo pasó y estos pueblos compuestos por los romanos y los bárbaros comenzaron a adoptar el cristianismo como religión. De esta manera comenzaron a surgir los reinos germanos. ¿Recuerdas que así se llamaba el grupo más grande de los bárbaros? Cada pueblo hizo su reino en una parte distinta de lo que antes era el Imperio Romano, de Occidente. Es decir, la parte morada que ves en el mapa corresponde al Imperio Romano de Oriente, que luego cambió de nombre, pero ya lo veremos en otra clase. Y en lo que antes era el Imperio Romano de Occidente, comenzaron a formar diferentes reinos. Por ejemplo, el reino de los visigodos, el reino de los francos y diferentes reinos. Aquí está una imagen de los reinos germanos. Sin embargo, varios de estos pueblos se pelearon por más de 3 siglos, es decir, más de 300 años, hasta que los francos ganaron y, dirigidos por Carlomagno, formaron un imperio y dominaron a los demás. Nada más, no quiero que te confundas. No es Alejandro el Magno, el que habíamos visto en la clase con los griegos. Este se trata de otro personaje, Carlomagno, de los francos. Sin embargo, esto no duró mucho tiempo, porque el imperio Carlomagno se fragmentó cuando este murió, dando lugar a reinos independientes. Estos reinos y en lo que antes era el Imperio Romano. Nuevos reinos. Primero tenemos de color rojo al reino de España. En color verde tenemos al reino de Francia. En amarillo tenemos al reino germánico. Y de color café claro tenemos al reino de Inglaterra. Ahora, cuando todo parecía haber quedado en paz, del norte y del este llegaron nuevos grupos de invasores que saqueaban pueblos y ciudades capturando esclavos. Algunos de esos grupos fueron, por ejemplo, los magiares, también estuvieron los búlgaros, pero los más conocidos fueron los vikingos. Los vikingos procedían de Escandinavia, esta parte que observas en el mapa de color verde, que está al norte de Europa, esta parte de aquí. Entonces, los vikingos eran excelentes navegantes y constructores de barcos. Atacaron los territorios que actualmente ocupan Inglaterra, Irlanda, Francia e Italia. Y también los vikingos se establecieron en lo que hoy es Dinamarca y Rusia. También en Sicilia en Italia y Normandía en Francia. Ahora, tenemos un dato interesante,
que es que el jefe vikingo Eric el Rojo llegó al continente americano en el año 1000. Esto es 5 siglos antes que Cristóbal Colón en su expedición. Bueno, Eric el Rojo descubrió una tierra lejana a la cual llamó Vinland, que significa país del vino, porque ahí crecía la vid, la planta con la cual se obtiene el vino. Entonces, este lugar es la actual provincia canadiense de Nueva Escocia y lo podemos observar en el mapa. Ellos provenían de Escandinavia, llegaron a Groenlandia y de ahí exploraron este territorio canadiense de Nueva Escocia, descubriendo así el continente americano, muchísimo antes que lo hiciera Cristóbal Colón, como todos no sabemos la historia. Aunque de manera oficial la historia le asigna el descubrimiento de América a Cristóbal Colón. Bueno, por nuestra parte esto fue todo. Muchas gracias.